vamos a dar inicio a la primera sesión del ciclo de conferencias de capacitación en la nueva Ley Procesal del Trabajo, que organiza la administración de la nueva Ley Procesal Laboral en la Corte Superior de Justicia del Callao. Saludamos a la señora doctora Savi Sousa Farfán, jueza del segundo juzgado de trabajo de la nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien preside la mesa de honor. Saludamos también al señor abogado Alejandro Navarrete Maldonado, experto laboralista, egresado de la Maestría de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señores trabajadores, señoras y señores, tenemos a continuación las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Savi Sousa Farfán, jueza del segundo juzgado de trabajo Nueva Ley Laboral del Callao. Le brindamos un fuerte aplauso. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, trabajadores, nacional. Ciertamente hoy día vamos a comenzar el ciclo de conferencias que está organizando la Oficina de Administración. Una de las áreas que siempre se han reclamado bastante los trabajadores es la capacitación. Justamente el interés en un profesional en superarse implica también un desarrollo profesional, tenemos maestrías, doctorados, cursos, que a veces no podemos acceder por cuestiones de carácter de tiempo, económicas, pero en este caso la Administración ha considerado, como el nuevo modelo procesal laboral es tan cambiante, oral, justamente el tratar de dar una ayuda en estas capacitaciones a los personal previsional que está abnegado y entregado varias horas en esta labor simplificada. Vamos a tratar de traer varios especialistas, que son especialistas, no son profesionales que sean de materias generales, sino son especialistas de derecho laboral que van a tocar unos temas neurálgicos muy interesantes para hacernos pensar, porque esa es la idea, hacernos pensar sobre temas de derecho laboral. Nunca vamos a tener la respuesta única, es verdad, cada uno tiene diferentes criterios, puntos de vista, opiniones, pero la idea es que podemos consensuar en algunas ideas generales que nos pueden dar una visión con respecto a una solución adecuada. Yo soy muy gustosa de que el doctor Navarrete esté presente, porque el doctor tiene unas ideas muy innovativas en relación a los temas de derecho laboral, lo he visto en muchas de mis audiencias, y confío mucho en su capacidad profesional en relación al estudio académico que también nos va a hacer el día de hoy. Le damos la bienvenida y muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida de la doctora Savi Sousa Farfán y enseguida vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Alejandro Navarrete Maldonado, quien es abogado, especialista en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, además con estudios de posgrado en Derecho Social, Laboral, Constitucional por la misma Casa de Estudios y también por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es consultor del estudio González Valdivia y Abogados, profesional externo del Tribunal del Servicio Civil y colaborador permanente de la revista Soluciones Laborales Gaceta Jurídica. Autor de diversos artículos y libros de especialidad laboral, entre los que resalta Régimen Normativo MIPE y sus recientes modificaciones, Diccionario del Régimen Laboral Peruano, Precedentes de claves del Tribunal de Servicio Civil, entre otros. Expositor y docente en diversos cursos y diplomados en Derecho de Trabajo y Procesal de Trabajo. Damas y caballeros, el tema que nos convoca hoy es denominado Los efectos de la reposición por despido en causados y fraudulentos problemas actuales. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado expositor, el doctor Alejandro Navarrete Maldonado. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento. En segundo lugar, saludar también su presencia. Sin ustedes no sería posible esta clase de convocatorias. Y bueno, también pidiera la disculpa del caso. En este caso dictaré la exposición sentado por un tema de practicidad. Ahí de repente un poco que la laptop podría interrumpirme, entonces prefiero tener un mayor margen de contacto con ustedes, por lo menos visual, estando acá sentado. Bueno, el día de hoy, el título de la ponencia se trata Consecuencias de la reposición por despidos incausados y fraudulentos, problemas actuales. En realidad vamos a tocar tres problemas álgidos que la jurisprudencia a medias tintas ha intentado resolver.
para algunos considerado de forma correcta, para otros en realidad no ha sido así, ¿no? Los tres problemas que vamos a tratar hoy y sentar bases sobre todo para una discusión y una crítica son los siguientes. En principio, la improcedencia del pago de remuneraciones devengadas y su sustitución por el pago de una indemnización por daños y perjuicios. En segundo lugar, la validez también del pago por daños punitivos. Y en tercer lugar, la variación de la reposición por una indemnización en etapa de ejecución de sentencia, siempre en el marco de los despidos incausados y fraudulentos. Los dos primeros temas han sido resueltos, digámoslo así, por la jurisprudencia, específicamente por el quinto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral que se emitió el año pasado. Pleno que ha sido materia de varias críticas, no solamente por parte de la doctrina de los juristas nacionales, sino incluso por los propios jueces supremos, quienes no suscriben, por lo menos en su totalidad, el acuerdo relacionado a esos dos primeros puntos, ¿no? El tercer punto es una novedad que se está presentando en la jurisprudencia, en diversas cortes. He podido verificar cómo es que han actuado las cortes de Ica y cómo es que ha actuado también la Corte de Lima, cuando se ha solicitado la variación en ejecución de sentencia de la reposición por una indemnización y cuáles son los requisitos y criterios que tienen, naturalmente, para proceder a dicha sustitución. Bien, pero antes de ingresar directamente al tema que nos convoca, es preciso mencionarles una característica propia del derecho, ¿no? El derecho, según la argumentación jurídica, puede ser visto de diversos enfoques. Podemos partir de un enfoque formal, un enfoque que va a hacer homenaje en realidad a las reglas. El enfoque formal simplemente va a prestarle atención a las reglas que están concebidas en la norma, es decir, evaluar cuál es la hipótesis normativa, evaluar la concurrencia de las premisas y con eso la determinación de la consecuencia. Si A más B es igual a C, simplemente hay que evaluar que concurra en el caso concreto A más B. Si concurre una situación muy similar a A sub 1, digamos, pero no es A, entonces es algo muy similar, no podría aplicarse la consecuencia, ¿no? A sub 1 más B no va a ser igual a C, según un enfoque formal de derecho. En contraposición, también desde la argumentación jurídica, podemos nosotros aplicar un enfoque material de derecho. ¿Qué implica eso? Prestarle atención a la finalidad de las normas. Cada norma, o dentro de cada norma, subyacen cimientos que le dan validez, que le dotan de validez, comúnmente establecidos por preceptos constitucionales. Esos preceptos que te dotan de validez a la regla, necesariamente por el constitucionalismo, nos involucra a efectuar un ejercicio de corrección, ¿no? La teoría o la tesis de corrección de las premisas es propia de un enfoque material de derecho. ¿Por qué? Es lógico que no en todos los casos, de repente la regla va a poder establecer cuál es la respuesta a determinada hipótesis fáctica, ¿no? ¿Cuál es, en realidad, el requisito para que pueda efectuarse este ejercicio de sustitución o este ejercicio de corrección en las premisas? Si la regla te dice que A más B es igual a C, hay que evaluar, de acuerdo a la finalidad, si es que concurre a algún presupuesto fáctico similar a los establecidos en la regla formal. Es decir, A sub 1 tiene condiciones o características similares a A. Y por tanto, si lo evaluamos de acuerdo a su finalidad, aunque sea A sub 1, puedo aplicar C. La fórmula para aplicar la consecuencia entonces sería A sub 1 más B sobre la finalidad a efectos de determinar la aplicación de la regla, ¿no? De determinar qué es C. Esa postura no podría ser, naturalmente, aplicada desde un enfoque formal de derecho. Desde el enfoque formal de derecho vamos a aplicar únicamente la literalidad de lo prescrito en las normas. Desde un enfoque material de derecho vamos a vincularnos en realidad con razones materiales, es decir, con las finalidades. Una interpretación teológica, una interpretación vinculada con la finalidad es propia entonces de un enfoque material de derecho, ¿no? Igual, una interpretación axiológica, aquella que le hace juicio o prevalencia a los valores y a los principios que dotan de validez a las reglas, también es propia del enfoque material. El enfoque pragmático jurídico, en realidad, es prestarle atención a la utilidad de las normas en el contexto social. Y para eso es muy importante la dialéctica. Vale decir que la verdad de las normas
o la correcta aplicación de las normas serán dictadas por la discusión de las partes. Cuando las partes discuten un caso concreto, sin dejar de lado los enfoques formales o los enfoques materiales, por el contrario, abstrayendo los mismos, podemos determinar si determinada solución en determinado caso concreto es válida. Si no encontramos una utilidad nosotros o verificamos cuál es la mejor forma de hacer útil el derecho, entonces estaríamos alejándonos del pragmatismo jurídico. El pragmatismo jurídico es, en determinada circunstancia fáctica, corresponde aplicar este enfoque formal y en determinada circunstancia fáctica corresponde aplicar el enfoque material. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ser útil para el contexto social en el que se ha establecido la norma, ¿no? Entonces son tres grandes enfoques que me gusta siempre traerlos a colación para poder comprender cuál es mi óptica de derecho. En realidad mi óptica de derecho no está vinculada en realidad al enfoque formal. Yo por lo menos lo que siempre veo es de que las reglas, las normas, no contienen todas las respuestas en sí y hay que analizar cuáles son las razones subyacentes a las normas. Esa práctica que combina en realidad métodos del materialismo y del pragmatismo jurídico es una práctica que es propia al pospositivismo. Es decir, evaluar cuáles son las razones subyacentes a la norma a efectos de que, de acuerdo a la finalidad, poder garantizar su verdadera aplicación en el contexto social, en el caso concreto. ¿Okay? La misión, como lo dice Manuel Atienza, ¿no?, del jurista constitucional o el jurista pospositivista, precisamente es la de integrar coherentemente la dimensión autoritativa del derecho, es decir, un enfoque formal, con la dimensión valorativa expresada en los valores constitucionales. La finalidad de la regla, doctores, está dada, lógicamente, por los preceptos constitucionales. No es cualquier finalidad, es una finalidad que le subyace a la misma regla y que tiene naturalmente cimientos en los dispositivos constitucionales. Cuando nosotros hablamos de ley, aplicamos la ley porque esa norma tiene una dimensión autoritativa. Es una norma, es una autoridad. Pero la idea es evaluar la coherencia de esa norma de acuerdo a la dimensión valorativa que le ha dotado, naturalmente, de justificación suficiente al establecimiento de esa regla. Si nosotros analizamos la regla solamente por su autoridad y dejamos de lado su dimensión valorativa de acuerdo a los preceptos constitucionales que le subyacen, entonces no estaríamos nosotros resolviendo los casos difíciles, o por lo menos no sería posible resolver los casos difíciles. Un caso fácil, naturalmente, aplica una simple lógica formal. Si tengo A y tengo B, voy a tener como consecuencia C. Pero cuando tengo un caso difícil, algo muy parecido a A, es necesario escarbar un poco más, es necesario evaluar un poco más. Y eso lo hacemos a través de lo que el pospositivismo ha denominado enfoques materiales y pragmáticos, ¿no? En consecuencia, la concepción de un pospositivismo aplicado en materia jurídica y aplicado específicamente en el derecho de trabajo nos va a involucrar primero a identificar la finalidad de la norma y su aplicación en la práctica social. Eso es aplicar el materialismo y el pragmatismo jurídico, siempre en pos de salvaguardar entonces principios propios de la Constitución. Ese es un preámbulo para que puedan conocer cuál es mi óptica de derecho. ¿Y por qué es necesario este preámbulo? Porque en el primer tema, en realidad casi en los tres temas, ¿no?, ha habido, y que vamos a discutir hoy día, ha habido una interpretación estrictamente formal de las diversas normas reconocidas en la ley de productividad y no le han prestado en realidad atención a las razones subyacentes a dicha norma. Veamos de qué es lo que hablamos. En relación al primer tema, ¿no?, el quinto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral del año 2017 estableció de que el pago de remuneraciones devengadas ante la reposición por un despido incausado o fraudulento era improcedente, que por el contrario se tendría que sustituir esa pretensión por una indemnización por daños y perjuicios. Esa decisión del quinto pleno es una consolidación de diversas casaciones que puede revisarlas en la Filmina, en donde se establece ya ese criterio. La decisión es adoptada básicamente por dos razones. La primera razón es de que la reposición por despido incausado o fraudulento no contiene una ficción de laboralidad, ¿okay?
Se trataría entonces de una suspensión perfecta de labores. La norma no ha establecido que sí corresponde el pago de remuneraciones, por tanto, al no haber esa fricción de laboralidad, no se podría considerar como una suspensión imperfecta. Es improcedente el pago de remuneraciones. Y algo muy importante que también ha tomado nota la jurisprudencia, y en específico este quinto pleno jurisdiccional, es que ese artículo 40 de la Ley de Productividad, que establece que en los casos de nulidad de despido, cuando se declare fundada la demanda, corresponde el abono de las remuneraciones devengadas, es solamente para los casos de nulidad de despido, no así para los despidos incausados y fraudulentos. ¿Por qué considero que esto no es una buena idea? Por lo siguiente, autores. El despido es inconstitucional. Ya a todas luces, y creo que hay innumerable doctrina en ese sentido, cuando estamos ante un despido incausado, ante un despido fraudulento, estamos ante un despido dotado de inconstitucionalidad. Y eso no es algo menor, porque a pesar que el despido se considera nulo por la inconstitucionalidad por el que fue materializado, aún así mantiene sus efectos. ¿De qué manera? En la práctica se ha demostrado que en muchos casos la sustitución de estas pretensiones de remuneraciones devengadas por la indemnización por daños y perjuicios bajo la forma del lucro cesante termina generando un ahorro, ¿no?, desmedido a la empresa. Digámoslo así. El trabajador está 3 años sin empleo a consecuencia del despido fraudulento o del despido incausado. Se dispone su reposición, el trabajador se repone. Pero como ahora ya no corresponde el pago de remuneraciones devengadas, se va a tener que calcular el lucro cesante. La corriente que han seguido diversas cortes, entre esto vamos a citar 2 expedientes o 2 sentencias de vista, ¿no?, la 17.402-2014 y la 32.111 también del 2014, ¿no?, han determinado que el lucro cesante no necesariamente tiene que ser igual o idéntico a la suma que se dejó de percibir como remuneraciones. Y en esos 2 casos en particular, por ejemplo, hubo una disminución finalmente económica dentro del 80% al 95%. Es decir, el empleador se ahorró un 85 o un 90% de las remuneraciones que tendría que abonar durante el periodo de despido a consecuencia de ¿qué? De su acto inconstitucional. Es decir, se valida la arbitrariedad del empleador. Se valida la arbitrariedad del empleador en la medida de que al mantener los efectos ese despido inconstitucional, entonces se estaría generando un ahorro desmedido y eso es un incentivo a que continúe con esa práctica. Entonces yo considero en realidad que eso es una mala idea. La de la sustitución de las remuneraciones devengadas por el pago de la indemnización por daños y perjuicios en la modalidad de lucro cesante es una muy mala idea. No soy el único que lo dice en realidad. Los jueces supremos, por ejemplo, Walde Jauregui, Rodríguez Mendoza y Toledo Toribio, ellos justamente resaltaron de que el hecho de despedir a los trabajadores y no establecer el pago de las remuneraciones devengadas era un incentivo para que los empleadores continúen despidiendo a sus trabajadores por las consecuencias en la forma que ya les he mencionado, ¿no? Estos 3 jueces mencionados y también el juez Arias Lazarte, ¿no?, juez supremo, en el quinto pleno jurisdiccional se muestran renuentes a la adopción del criterio finalmente adoptado. Ellos consideran de que los despidos incausados y fraudulentos están revestidos de nulidad por contravenir la Constitución y de que más bien ese artículo 40, claro, que dispone el pago de las remuneraciones devengadas en los casos de nulidad de despido, debe de ser interpretado de forma extensiva, tal y como fue efectuado en el segundo pleno jurisdiccional supremo, cuando se aplicó el plazo de caducidad del artículo 36 en los casos de despido incausados y fraudulentos, a pesar que la norma se circunscribía a casos de nulidad de despido y despido arbitrario, ¿no? Entonces no es una posición personal, es una posición que incluso en el marco del quinto pleno jurisdiccional supremo, dentro de la reunión que tuvieron los jueces supremos, 4 jueces han votado en discordia porque no consideran adecuada esa solución, ¿no? Yo entonces me he permitido plantear aquí unas propuestas de interpretación para hacer extensivo entonces ese artículo 40 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
creo que no les había mencionado, la norma de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el Decreto Supremo 003/97 ¿no? En principio, si bien se garantiza la protección de los derechos constitucionales, es este específico, el derecho al trabajo en su esfera de conservación del empleo, con el mero hecho de la reposición en los casos de despidos incausados y los despidos fraudulentos, ¿no? Al igual que en los casos de nulidad de despido, no es menos cierto que a pesar de estar dotados de inconstitucionalidad, en la nulidad de despido, conforme al artículo 40, se han previsto protecciones complementarias. Pero acá cabe una pregunta. ¿Es necesario efectuar una división entre despidos incausados, fraudulentos y nulidad de despido? ¿Acaso no son igual de vejatorios? ¿Acaso no son igual de arbitrarios? ¿No afectan en los mismos niveles a los derechos constitucionales? Creo que no cabe duda de que todos en sí afectan sí derechos constitucionales. Entonces, ¿por qué establecer protecciones o garantías distintas? ¿Por qué en los casos de nulidad de despido elaboro yo una forma de protección complementaria conforme al artículo 40 que me garantiza aún más la efectiva realización del derecho al trabajo? ¿Por qué? Porque me restituye en todas las esferas del empleo. Sí, hago homenaje y hago salvaguarda a el derecho a la conservación del empleo, ¿no? Implícitamente reconocido en el artículo 22 de la Constitución. Si ello es así, si la base justificativa de este artículo 40 es darle precisamente prevalencia y protección complementaria a los despidos nulos y específicamente al derecho constitucional a la conservación del empleo, el derecho al trabajo, ¿por qué no podemos aplicarlo si el mismo nivel de garantía se podría presentar en los casos de despidos incausados o fraudulentos, o mejor dicho, el mismo nivel de afectación? Hemos dicho en la parte inicial que los despidos, una regla para poder efectuar esta corrección de las premisas a partir de la lógica material o del enfoque material de derecho, es necesario evaluar que las condiciones a sustituir por lo menos sean similares, ¿no? Que tengan características idénticas. Los despidos nulos, al igual que los despidos incausados y fraudulentos, lógicamente son despidos inconstitucionales. Y al ser así, las características son en realidad más que similares, ¿no? Se cumple el requisito de que A puede ser sustituido por A sub 1, precisamente bajo la idea de que hay un mismo nivel de violación, un mismo nivel de afectación. Entonces creo que no cabría dudas para decir que la idea de este artículo 40 es ¿qué cosa? Garantizar el derecho a la conservación del empleo, el derecho al trabajo, a través de medidas de protección complementarias. Si ese es el fin, ¿por qué es necesario establecer medidas de protección distintas? Las medidas de protección deberían de ser igualitarias cuando se presentan despidos inconstitucionales que terminan afectando en los mismos niveles al derecho al trabajo y al derecho a la conservación del empleo. Algo que sumar a esto, doctores, también es de que la prescripción de este artículo 40 data del año 91, la oportunidad en la que se emitió el decreto legislativo 128. No reconocer que nuestro derecho necesita de una pretensión de corrección y para eso necesita de la aplicación de un enfoque material de derecho, implicaría entonces desconocer que el derecho es por demás evolutivo, que el derecho tiene a cambiar, que las circunstancias tienen a cambiar. Y mejor ejemplo que este no hay. Cuando el legislador establece ese tipo de protecciones complementarias, lo establece bajo un esquema formal que estaba vigente naturalmente hasta antes de la emisión de las sentencias del Tribunal Constitucional, específicamente el caso Petratel, año 2001. Antes de 2001 solamente los trabajadores podrían obtener su reposición por los casos de nulidad de despido. Pero después el panorama fáctico y el panorama jurídico cambió con las sentencias del Tribunal Constitucional. El derecho, entonces, para que pueda garantizar así efectivamente todas las herramientas de protección o todas las herramientas de tutela, necesita ser renovado o necesita ser entendido a partir de un ejercicio o una pretensión de corrección. Por eso es que yo creo que la regla prescrita en el artículo 40, si bien en su texto podría determinarse en los casos de nulidad de despido, por las razones justificativas de ese artículo 40,
por las razones que subyacen a ese artículo 40, por los principios constitucionales que pretende salvaguardar ese artículo 40, puede ser fácilmente extendido o aplicable a los casos de despidos incausados y fraudulentos, ¿no? Y los jueces supremos que votaron en discordia también considerarían, creo yo, ese aspecto, desde que también proponen una interpretación extensiva de ese artículo 40. Efectuar esa clase de prácticas o esa interpretación extensiva en realidad no es más que reconocer también la aplicación del principio pro mine en el marco de las relaciones de trabajo y en el marco de las relaciones procesales, ¿no? Ya, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 585, del 13 de noviembre de 1985, precisó pues que la aplicación del principio pro mine o pro persona alude a la aplicación de la cláusula más favorable para el individuo, ¿no? Por tanto, siempre se va a recurrir a un criterio más amplio o una interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer protecciones. Cuando se trate de, más bien, limitar entonces este tipo de tutela, este tipo de protección, entonces caben interpretaciones restringidas. El principio pro mine es precisamente el que nos habilita a poder ampliar las protecciones de este artículo 40 en función de ¿qué? De salvaguardar los intereses de la persona, salvaguardar su dignidad, su derecho al trabajo, conservación al empleo, etc., ¿no? Entonces es recurrir para una interpretación extensiva de este artículo 40 a 3 puntos fundamentales: la oportunidad en la que se emitió el decreto legislativo 728 con esta prescripción, ¿no? Y la necesidad de adecuar el derecho bajo ópticas de pretensión de corrección, el de considerar cuáles son las razones que subyacen a la norma, esto es, la protección de principios constitucionales a partir del artículo 22 de la Constitución, derecho al trabajo y derecho a la conservación al empleo, para atestiguar que los casos de despidos incausados y fraudulentos son igual de violatorios que los casos de despido nulo. Y tercero, también facilitar la aplicación de esta interpretación extensiva o una maximalización de derechos fundamentales a partir del principio pro mine. Lo que yo busco es maximizar la protección de los derechos fundamentales. Si ya el despido inconstitucional tiene un marco de protección, una protección principal que es la reposición y una protección complementaria que es el pago de remuneraciones devengadas, el principio pro mine me permite precisamente el de ampliar este marco de protección para premisas que sean similares a las preconcebidas en la regla. Es decir, para toda clase de despido inconstitucional entre los que se encontrarían los despidos incausados y fraudulentos, ¿no? Esa en realidad es mi propuesta de interpretación respecto a este artículo 40. Sé que muchos tal vez no se encuentren de acuerdo con ese criterio, pero como vemos, en realidad no somos pocos los que pensamos de esta manera. Concuerdan con ese criterio, que es una aplicación en realidad del pospositivismo, ¿no? En el derecho del trabajo, también autores como Guillermo Miranda o como Manuel de Lama, que también tienen exposiciones en similares sentidos, ¿no? Incluso sobre el último tema, Manuel de Lama va a publicar un artículo que ya he tenido la oportunidad de revisarlo, ¿no? Y que les recomiendo leer, que va a ser presentado también en el Congreso Procesal Laboral de este año, ¿no? Si pueden tener acceso al libro, por ejemplo, también hay una muy buena un buen análisis respecto al tercer tema que vamos a tocar. Bueno, el segundo tema, en realidad, que también voy a someter a discusión, que voy a ponerlo para la reflexión, voy a sentarlo en la mesa para la reflexión, está referido a los daños punitivos. El quinto Pleno Jurisdiccional Supremo también reconoció de que, además de la indemnización por daños y perjuicios, el juez de oficio tendría que ordenar el pago por daños punitivos, así lo denominó, ¿no? Puede ser a pedido de parte, pero la Corte Suprema ha precisado que incluso podría ser de oficio. Este pago por daños punitivos tendrá un monto máximo equivalente pues a lo que le hubiese podido corresponder al trabajador durante el tiempo de su despido con ocasión del abono a los sistemas previsionales, ¿no? Lo que dejó de aportar al Sistema Nacional de Pensiones, al sistema privado de pensiones, será computado para establecer cuál es el máximo por daños punitivos. ¿Qué dice la Corte Suprema? Este pago por daños punitivos es una sanción. Es una sanción que tiene por objeto ejemplificar o aleccionar a los empleadores y evitar que estos cometan más actos que sean vejatorios de la misma naturaleza. Quiere decir de que con la
Imposición de daños punitivos, lo que quiero evitar es de que se continúen materializando despidos incausados o fraudulentos, ¿no? Eso, en realidad, esta decisión del Pleno, y ahí viene una primera crítica, parece ser, en realidad, una respuesta a lo dicho también por los jueces Rodríguez, Waldejauregui y Toledo Toribio, cuando precisan de que no reconocer el pago de remuneraciones devengadas sería un incentivo para que los empleadores continúen despidiendo de esta forma, ¿no? Parece ser que la imposición de un pago por daños punitivos es una respuesta a eso, ¿no? Ah, bueno, como me has dicho que eso es un incentivo a eso, voy a poner un pago aleccionador, ¿no? Una sanción aleccionadora. Parece ser una respuesta, creo yo, justamente bajo la sensatez de que no quieren variar el criterio respecto al pago de remuneraciones devengadas. Bien, algo importante que establece el Pleno es de que estos daños punitivos no se encuentran reconocidos legalmente, pero dicen de que es una interpretación extensiva de los daños morales. Y aquí viene una segunda crítica. ¿Cuál es la naturaleza del daño moral? En nuestro sistema jurídico, naturalmente, el pago de una indemnización por daños y perjuicios y la esfera del daño moral tiene un fin resarcitorio. Entonces, ¿cómo podremos nosotros reconocer que los daños punitivos es una extensión de los daños morales si no tienen como fin resarcir justamente un daño a los trabajadores? Lo que tiene como fin es aleccionar la conducta del empleador, que significa sancionarlo, imponerle una sanción. No puede ser reparación y sanción al mismo tiempo. Creo que por ahí hay un desfase también, o por lo menos un vacío, que deja la Corte Suprema al no explicar concretamente por qué es una extensión de los daños morales, cuando los daños morales y los daños punitivos tienen naturaleza completamente distinta. La doctrina, especialmente italiana, que es la que ha tratado justamente este tema de los daños punitivos, ¿no?, ha reconocido justamente de que los fines no son resarcitorios, que los fines son sancionadores. Entonces, creo que ahí cabe una segunda crítica. No puedes, a pesar de ser reconocido no ser reconocido legalmente, decir que es una extensión de los daños morales, porque eso es contravenir la naturaleza misma de los daños morales. Bien, la doctrina nacional, específicamente, ha cuestionado también esta imposición de los daños punitivos porque se precisa que contraviene el principio de legalidad y específicamente el principio de tipicidad, ¿no? Las sanciones tienen que estar previstas legalmente, pero no solamente eso, las consecuencias de determinados actos, eso es tipicidad, ¿no?, deberían estar prescritas en la norma también, ¿no?, porque hablamos justamente de un ejercicio de jus puniendi. Entonces, doctores, hay una crítica en relación a eso. Como se los comenté inicialmente, yo soy uno de los que por lo menos no le hace un amplio homenaje a las prescripciones textuales de la norma. Yo creo que las prescripciones de derecho se encuentran implícitamente reconocidas en el sistema jurídico, y para eso es necesario analizar también cuáles son los valores constitucionales que se pretenden salvaguardar en cada discusión fáctica y en cada discusión jurídica, porque las discusiones fácticas también tienen un plano, naturalmente, de protección de principios constitucionales. Bueno, en consecuencia, doctores, bajo ese aspecto, ¿no?, yo considero de que en algunos casos tal vez sí podría esquivarse un poco el principio de legalidad para salvaguardar otro principio de tal vez mayor relevancia en el caso concreto. Eso nos genera un conflicto entre el principio de legalidad y el derecho al trabajo. La finalidad de la norma, la finalidad del acuerdo del quinto pleno jurisdiccional supremo es bondadoso. Sí, claro que lo es, porque pretendo yo aleccionar a los empleadores, pretendo yo salvaguardar el derecho al trabajo en su esfera de conservación del empleo, sancionando al empleador para que no cometa más actos de la misma naturaleza. Sí, sus fines son bondadosos, y tal vez bajo esos fines bondadosos podría bien entonces efectuarse un ejercicio de ponderación por el cual se garantice con mayor efectividad el derecho al trabajo y se pueda sacrificar medianamente el principio de legalidad. Quizás podría efectuarse una interpretación de esa naturaleza, pero es una interpretación, sí, doctores,
con la que yo personalmente no me encontraría de acuerdo. Yo no me encuentro de acuerdo que en un test de ponderación el derecho al trabajo, en este caso en particular, va a poder superponerse al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque no va a superar el filtro de necesidad. ¿Qué implica esto? Cuando nosotros analizamos un test de ponderación, necesariamente tenemos que remitirnos a la necesidad de la medida, ¿no? Es decir, evaluar si es que en el caso concreto no hay otras posibilidades fácticas más que el de sacrificar determinado principio constitucional para poder generar la protección de otro. O sea, no tengo que tener más que otra opción. Mi única opción es sacrificar ese principio constitucional. En este caso concreto, mi única opción debería ser sacrificar el principio de legalidad para salvaguardar el derecho al trabajo. Y yo personalmente no me encuentro de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque bien podríamos apelar a una interpretación extensiva del artículo 40, ¿no? Esto es, el pago de remuneraciones devengadas, y tener los mismos efectos. Porque igual el empleador ya no se encontraría incentivado a proceder a los despidos porque sabe que igualmente va a terminar pagando todo el periodo dejado de trabajar. Y eso igualmente termina siendo un fin aleccionador. No supera el test o el principio de necesidad precisamente por ese aspecto, porque hay otra salida, y la salida es aplicar el artículo 40. Pero si yo reconozco esta aplicación extensiva del artículo 40, entonces podría decir que no hay otra opción que más que sacrificar el principio de legalidad. Y creo que eso no es algo correcto, ¿no? Bueno, hablar de lo correcto en el derecho, como bien lo dijo la doctora Savi Sousa, ¿no? A veces puede resultar algo ambiguo porque hay diversas posturas. Algo puede ser correcto para unas personas, dependiendo del enfoque de derecho, y otro puede ser, y otra cosa completamente distinta también puede ser correcta desde otro enfoque de derecho, ¿no? Desde el enfoque de derecho que practico, en realidad no me encuentro de acuerdo con sacrificar el principio de legalidad en este caso concreto, porque hay posibilidades para remediar esa posible afectación al derecho al trabajo a través de una aplicación extensiva del artículo 40, ¿no? De la Ley de Productividad. Un par de cuestiones adicionales también referente al pleno, entonces, es que el propio pleno habría establecido que el pago por daños punitivos solamente tendría que aplicarse para los casos de despidos incausados y fraudulentos. Es decir, para el despido duro no habrán pagos de daños punitivos. ¿Y eso por qué? Porque precisa la Corte Suprema de que estos despidos incausados y fraudulentos son especialmente vejatorios. Es decir, tienen una nocividad especial. Podrían ser entonces tal vez más dañinos que la nulidad de despido. Se deja entrever ello. Pero aquí cabe en realidad tomar este argumento como algo a favor a la primera discusión que hemos planteado y que naturalmente nos resuelve también esta discusión. ¿Por qué no lo aplico a los casos de nulidad de despido? ¿Acaso en realidad sí estoy reconociendo que en los casos de despidos incausados y fraudulentos hay una mayor afectación que en los casos de nulidad de despido? Yo creo que no. Creo que en todos se tratan de afectaciones de derechos constitucionales. Entonces, lógicamente, creo que no hay una diferencia entre un caso de nulidad de despido, un caso de despido incausado o fraudulento, porque son igualmente violatorios y afectan igualmente los derechos constitucionales. El asunto es de que parece ser, entonces, de que no se aplican los daños punitivos a los casos de nulidad de despidos porque la nulidad de despido ya está dotada de protecciones complementarias, conforme al artículo 40. No se agota en la mera restitución, sino que va más allá en la aplicación de las protecciones complementarias, como es el pago de las remuneraciones devengadas. Esto suma lo primero. Si yo considero entonces de que ya está el derecho, la nulidad de despido, el derecho al trabajo que se intenta proteger a través de esta forma de nulidad de despido, correctamente o idóneamente tutelado a partir de lo prescrito en el artículo 40, creo que eso es más que justificativo para poder aplicarlo también en los casos de despidos incausados y fraudulentos a efectos de tener protecciones complementarias. ¿Por qué establecer protecciones distintas? Lo que ha hecho la Corte Suprema a partir de esa afirmación es reconocer que la nulidad de despido tiene un nivel de protección establecido en la ley que no lo tienen los despidos incausados y fraudulentos, y por tanto nos involucra o nos inmerse en la necesidad de tener que adecuar o corregir esa prescripción normativa. Entonces, la Corte Suprema efectúa una interpretación
apoya en realidad una interpretación, sin querer, una interpretación de la forma que hemos presentado en el tema 1 y en consecuencia una afirmación también que nos permite desplazar de toda aplicación el pago de daños punitivos, porque validando la aplicación del artículo 40 de la Ley de Productividad sería igualmente satisfactorio el derecho al trabajo. Bien, doctores, como tercer tema, entonces, vamos a hablar un poco sobre la variación de reposición por indemnización por despido arbitrario en la etapa de ejecución de sentencia. Ya pasamos entonces a un tercer tema. El tercer párrafo del artículo 34 de la Ley de Productividad establece lo siguiente: en los casos de despido duro, si se declara fundada la demanda, el trabajador será repuesto a su empleo, salvo que en la ejecución de sentencia opte por la indemnización establecida en el artículo 38. Tengo una demanda de nulidad de despido, ¿no?, vinculada con alguna de las causales del artículo 29, y en la ejecución de sentencia ya no quiero reponerme, la puedo variar por una indemnización. ¿Okay? Eso es lo prescrito, establecido, o lo establecido literalmente en el artículo 34 de la Ley de Productividad. ¿Cuál es la razón subyacente a ese artículo 34? Creo que el artículo 34 se orienta a garantizar o proteger la libertad de trabajo. La libertad de trabajo implica, entre otras cosas, el derecho de elegir cuál va a ser mi fuente de empleo, el de no ser obligado por ningún tercero ni por el Estado a trabajar en una determinada actividad. Yo decido dónde trabajar y yo decido también si quiero o no trabajar. Por tanto, tiene una fase negativa, el de la renuncia o el de simplemente no ejercer el derecho al trabajo. No quiero trabajar, ¿no? Como la serie de derechos constitucionales, la libertad de trabajo tiene fase positiva y fase negativa. La libertad de trabajo, entonces, nos permite que nosotros, a partir de la elección de la fuente de empleo, podamos establecer cuál es la mejor decisión para nuestros intereses. Si deseo trabajar en esta empresa o deseo trabajar en la otra empresa. Claro, en contraposición hay un derecho de contratación, también si una de las empresas me desea contratar, pero tengo ese nivel de elección. Si yo quiero o no me presento o no trabajo para determinada empresa, puedo renunciar para determinada empresa. El artículo 34 tiene por objeto garantizar eso, porque durante el tiempo que dura el proceso de nulidad de despido, puede ser que el trabajador ya haya conseguido otro empleo, o ya no le resulte atractivo de repente el de retornar al empleo, ¿no?, del que fue despedido. No solamente por temas económicos, sino también puede ser por temas personales, ¿no? De repente ya no quiero porque sé que me van a hostilizar en la empresa, entonces no quiero yo regresar al empleo. Y para no retornar, entonces no retornar la reposición, el artículo 34 permite la sustitución en la ejecución de sentencia de la reposición por el pago de una indemnización. ¿Ok? Entonces, esa es la razón subyacente de la norma. Hay dos casuísticas que se han presentado en los casos de despidos incausados y fraudulentos. ¿Qué ocurre cuando las partes, ante una sentencia que declara fundada la demanda de reposición por alguno de esos tipos de despido, se ponen de acuerdo para ya no proceder a la reposición, no, sino más bien al pago de una indemnización? Y segundo, podría aplicarse el tercer párrafo del artículo 34 de la Ley de Productividad para variar en ejecución de sentencia la reposición por la indemnización en casos de despidos incausados y fraudulentos. Entonces, en cuanto a lo primero, ¿no?, en caso de acuerdo de partes, el artículo 339 del Código Procesal Civil nos permite que en ejecución de sentencias se celebren actos jurídicos a efectos de modificar o sustituir la forma de ejecutar la sentencia, ¿no? Es un acto jurídico permitido por el Código Procesal Civil para precisamente regular o modificar ese cumplimiento de la sentencia, ¿no? A ver, la pretensión, doctores, necesariamente es concebida como cosa de partes, ¿no? Yo decido si quiero reponerme o si deseo una indemnización.
yo decido si voy a accionar o no. El principio dispositivo entonces es claro al momento de que nosotros interponemos una demanda y planteamos una pretensión. La pretensión es cosa de partes, ¿no? Y eso es algo altamente relevante para darle justificación a este artículo 339. Ha ocurrido de que en los casos de despidos incausados y fraudulentos se han celebrado acuerdos o transacciones, incluso llamadas así también, ¿no?, para modificar la forma de ejecución, variando las reposiciones y variándolo por un pago de indemnización. Y esto ha sido validado. Específicamente hay un caso donde emite una decisión en ese sentido la segunda sala civil de Ica en el expediente 1490-2014, ¿no? Han valido precisamente un acuerdo en ejecución de sentencia en ese sentido. ¿Por qué es válido un acuerdo de esa naturaleza? No solamente porque la pretensión es cosa de partes, sino que si bien nosotros estamos hablando que la reposición tiene por objeto entonces hacerle prevalencia a un derecho constitucional que es el derecho al trabajo, la conservación del empleo, y esto quiere decir que estamos ante una norma de carácter imperativo, no es menos cierto que la propia ley de productividad, específicamente en el artículo 34, ha establecido esos casos o ha establecido que hay igual nivel de protección cuando se modifica la restitución o la reposición por la indemnización. Si es así, doctores, si se puede hacer unilateralmente y aún así no se afectan los niveles de protección, ¿no?, entonces creo de que sea por acuerdo de partes en despido nulo, en despido causado o en despido fraudulento es más que admitido. Si se puede hacer de forma unilateral, aún con mayor razón de forma bilateral, ¿no? Hay un acuerdo de partes, la pretensión es cosa de partes y el artículo 34 de la ley de productividad de alguna manera nos deja entrever que aún con esta sustitución se garantizan los niveles de protección. Pero ¿qué ocurre en cambio cuando se trata de una petición unilateral? Yo les cuento un caso que ocurrió en el expediente 6634-2014, cuya resolución de primera instancia, emitida por el 12º Juzgado de Trabajo, declaró improcedente esa solicitud de sustitución en un caso que se había dispuesto la reposición por despido fraudulento, ¿no? El caso actualmente no ha sido resuelto todavía por la sala, ¿no? Si mal no recuerdo está en la cuarta sala laboral de Lima, pero ya de alguna manera nos deja una orientación de cuáles son los criterios de los juzgados. El juzgado declaró improcedente esta solicitud por dos razones. En principio, el despido nulo y los despidos el despido fraudulento tienen figuras distintas y tienen tratamientos legales distintos, y por tanto no resulta extensible el artículo 40 de la Ley de Productividad. Es una justificación como la que hizo el Quinto Pleno Jurisdiccional Supremo en el primer tema que hemos visto, ¿no? La segunda razón es que en etapa de ejecución de sentencia solo se puede cumplir con lo resuelto en las instancias de mérito, eso es con la reposición, ¿no? Lo contrario, dice el juzgado, ¿no?, lo contrario significaría vulnerar la institución de la cosa juzgada. Es más fácil rebatir esto último, ¿no? Creo yo que la propia norma, cuando se trata de casos de nulidad de despido, por ejemplo, ha permitido esta sustitución. Y por tanto, aún así, al permitir esta sustitución, no se estaría afectando la cosa juzgada. Entonces creo que este argumento, por la prueba de prescripción de la norma, si ocurre eso en los casos de nulidad de despido, es fácilmente extensible en los casos de despidos incausados y fraudulentos, porque igualmente no habría afectación de la cosa juzgada. El primer argumento sí es el que cuesta un poco más superarlo, porque nuevamente se vincula con la formalidad de la prescripción normativa, ¿no? Específicamente, como ya hemos revisado el tercer párrafo del artículo 34, nos habla de casos de nulidad de despido. Yo me remito más que a los argumentos expuestos también para el tema 1, y en específico a lo siguiente, ¿no? Negar la sustitución de esta clase de pretensiones, ¿no?, de modificación o de sustitución, implica una vulneración a la libertad de trabajo. Si lo que yo deseo justamente en ejecución de sentencia ya es mi indemnización porque se me imposibilita reponerme por determinadas circunstancias, sea un nuevo empleo, sea una cuestión personal,
lógicamente yo no quiero reponerme y eso es el ejercicio de mi libertad de trabajo. El hecho de tener que proceder a reponerse para obtener los demás tipos de resarcimientos, como la indemnización por daños y perjuicios, etcétera, etcétera, implica una obligación implícita, impuesta por los propios juzgados para que se tengan que reponer al empleo y contravenir la libertad de trabajo. Es decir, el Estado a través del Poder Judicial me está obligando a que me reponga. ¿Okay? Yo ya no deseo reponerme por determinada circunstancia, pero a consecuencia que tú no me has decidido sustituir la forma de ejecución, me estás obligando implícitamente a reponerme. Y eso es una clara afectación a la libertad de trabajo. Si nosotros analizamos entonces las razones subyacentes al tercer párrafo del artículo 34 y vemos de que ese artículo en específico tiene como finalidad garantizar la libertad de trabajo ante casos de despidos inconstitucionales, en ese caso despidos nulos, creo que cada vez que se presente esa misma medida, es decir, la misma tutela de libertad de trabajo por la afectación de un despido inconstitucional, sea este incausado o sea este fraudulento, puedo fácilmente efectuar una pretensión de corrección por las similitudes o las coincidencias de los despidos incausados fraudulentos y de los despidos nulos, porque todos son despidos inconstitucionales. Si la razón de la norma ha sido esa, garantizar la libertad de trabajo en los despidos inconstitucionales, ¿por qué solamente es permitido en el caso de despido nulo y no en los demás casos? ¿No? Entonces creo que ahí es donde justamente ingresa la pretensión de corrección, el de evaluar cuáles son las condiciones de las premisas que están establecidas en la norma o en las condiciones fácticas, ¿no? Las coincidencias que tiene el despido nulo o despido incausado y fraudulento. Bien, entonces esa sería una de las razones, en realidad, efecto de garantizar la libertad de trabajo para materializar esta sustitución. Segundo punto, el hecho de negar esta sustitución implica una vulneración también a la tutela jurisdiccional realmente efectiva, ¿no? Porque la sentencia, igual, si yo no deseo reponerme y no me repongo, que es lo que normalmente podrían aducir, garantizamos tu libertad de trabajo porque si tú quieres te repones o no. Ok, si yo no quiero reponerme y tampoco has optado por la sustitución, no habría obtenido tutela realmente efectiva, porque igual vendría inejecutable esa sentencia y por tanto, entonces, no salvaguardaría los intereses de las partes intervinientes en el proceso, ¿no? Específicamente del demandante. Pero eso trae a colación otra cuestión mayor, de que con eso se valida la arbitrariedad del empleador. Si yo no permito esa sustitución, ¿no? E igual le digo de que si quieres no te repongas porque tu ejercicio de libertad de trabajo está en el hecho que si quieres no te repones, entonces yo no he obtenido tutela jurisdiccional efectiva, pero además se ha validado la conducta del empleador, la conducta arbitraria del empleador. El acto inconstitucional de despido quedó impune, simplemente no tuvo sanción. Y eso es contravenir el principio de la interdicción de arbitrariedad como una máxima de derecho. Entonces, creemos nosotros que para salvaguardar la libertad de trabajo, salvaguardar el derecho a la tutela jurisdiccional y salvaguardar además la interdicción de arbitrariedad como máxima de derecho, lo conveniente es proceder a la sustitución en los casos de despidos incausados y fraudulentos en la etapa de ejecución de sentencia de estas casas de reposiciones por la indemnización. Esos son los tres temas, los tres puntos que pongo sobre la mesa, ¿no? Y que estoy seguro van a ser discutidos en un futuro y que por lo menos ya están siendo discutidos en parte de la jurisprudencia y parte de la doctrina, como lo hemos visto e incluso discutido en el Pleno Jurisdiccional Supremo, ¿no? En el quinto Pleno Jurisdiccional Supremo. Y les recomiendo sí de que en los próximos días puedan revisar el artículo de Manuel de Lama que se estará publicando a fin de mes, ¿no? A los conocidos poder de repente reenviárselo para que puedan revisar también conocimientos respecto a este tercer tema. Sé que de repente muchos no comparten la óptica o el enfoque de derecho que algunos de nosotros sí pregonamos, ¿no? Yo tengo un enfoque material de derecho, un enfoque pragmático, ¿no? Material y pragmático, y no creo mucho en realidad en las formas. Las formas son importantes, sí,
pero lo importante son las formas valorativas, es decir, las formas que hagan homenaje a las finalidades que pretenden proteger. Y eso, la idea de formalidad valorativa, es una idea distinta de ver los enfoques formales. Y creo que es lo que tenemos nosotros como misión actualmente para poder paliar estas deficiencias en el sistema jurídico. Si no fuera así, entonces las lagunas normativas no podrían ser superadas. Las lagunas axiológicas, como diría Bolin, tampoco podrían ser superadas. Y precisamente ante esos déficits normativos es que tenemos que nosotros interpretar de esa manera la norma para poder satisfacer la tutela de derechos fundamentales que intervienen en todo campo del derecho. Bueno, autores, con eso termino y espero pues, puedan someter a discusión estos temas. Gracias.